Creo que la percepción que tenemos de nosotras mismas es lo más importante en la vida, porque depende cómo te veas a ti misma, es las oportunidades que vas a tomar. Si te quedas en un trabajo por seguridad, debes de saber de que nada es seguro. Es muy difícil de que te den la validación que buscas cuando no entienden lo que quieres hacer. Si mañana fuera el último día que estoy aquí en la Tierra, ¿sí puedo decir que lo viví a lo máximo? Soy la fundadora de Courage Driven Latina. Soy un coach de valor para latinas y para mujeres, un keynote speaker y presentadora de podcast. Nací en el norte de California y mis padres son inmigrantes de México. Tuve el privilegio de pasar muchos veranos en México, entonces, en otras palabras, me gusta decir que soy de aquí y de allá. Y estudié ciencias de comunicación en la Universidad de California, Berkeley, y después de recibirme, conseguí un trabajo en una de las empresas grandes de tecnología aquí en el área de la Bahía. Y trabajé en tecnología unos 8 años antes de empezar el negocio que tengo actualmente. Aunque tenía un trabajo prestigioso mi mamá estaba muy orgullosa de que tuviera ese trabajo, yo sabía que no era mi propósito. Simplemente no sabía cómo hacer mi propósito realidad. No sabía cómo tomar las acciones para hacer ese cambio. Y la oportunidad se presentó durante la pandemia por 2 razones. Y la primera es de que fallecieron personas sanas durante la pandemia. Y eso me hizo reflexionar sobre cómo yo estaba viviendo mi vida. Y me hice la pregunta, si mañana fuera el último día que estoy aquí en la Tierra, ¿sí puedo decir que lo viví a lo máximo? Y mi respuesta muy honesta fue que no. Y yo ya estaba lista para cambiar eso. Y me di cuenta de que esta es la vida que vivimos solo una vez. Y muchas veces estamos viviendo la vida como si es la vida práctica para la próxima. Pero no, esta es la vida. Entonces, las decisiones y las acciones que tomamos tienen urgencia. Y la pandemia me dio esa urgencia y me dio un conocimiento más grande de qué es lo que tengo miedo. Sí, quizás mañana no voy a estar. Entonces, ¿por qué no le echo ganas a las cosas que me atraen, las cosas que me interesan? Y la segunda razón, porque la pandemia me apoyó en hacer este cambio tan drástico de trabajar en tecnología a ser coach y keynote speaker, es de que yo entendía que el obstáculo es el camino. O sea, muchos cambios estaban pasando durante la pandemia. Y la empresa con la que yo trabajaba, la empresa de tecnología, nos puso a trabajar de la casa, nos mandó a home office. Entonces, yo aproveché ese tiempo máximo que yo tenía estando en la casa y ese tiempo libre, porque ya no estaba manejando a la oficina, regresando a la casa, ya tenía más tiempo. Y entre reuniones, porque no estaba trabajando al 100% del tiempo de las 8 a las 5. Entonces, cada oportunidad que yo tenía de tiempo libre lo usé para crear contenido. Y empecé a publicar mi contenido en TikTok. Y de repente, TikTok explotó, ¿verdad? Muchos estábamos ya en la casa que no podíamos ir a muchos lados. Entonces, creo que yo estaba en el lugar correcto cuando TikTok creció tanto y de repente creo que tenía como 200 seguidores y en un par de meses llegué a 100,000 seguidores. Después de eso, Harvard me contactó para dar para dar conferencias a su comunidad de primera generación. Y después yo también empecé a hacer talleres gratuitos, algo gratis para la comunidad, para apoyarles en cómo mantenerse motivados, también para apoyarlos en cómo crecer en confianza, cómo tener más confianza. Y cada vez que hacía un taller gratuito, personas me preguntaban si yo podía ser su coach. Y lo interesante es de que antes de eso, yo ni sabía lo que era coaching.
Pero ya después de que varias personas me preguntaron, investigué bien, me metí a un programa de coaching donde yo era estudiante, entendí más bien cómo era que funcionaba coaching y allí es cuando lancé mi negocio de coaching. Y después de 4 meses de estar en la empresa de tecnología y de emprender, ya después de eso, cuando ya vi que me estaba yendo bien en coaching, ya dejé el trabajo. Entonces no fue algo impulsivo que dije, me voy a ir de aquí. O sea, hice las dos cosas un tiempo y eso me apoyó en hacer el cambio más fácil. Está bien tener miedo, todas tenemos miedo. El problema es cuando dejas de que ese miedo te detenga. Ahí es donde está el problema principal. Precisamente por eso me convertí en un coach de valor. Porque la valentía se define como actuar a pesar del miedo. Lo voy a decir otra vez. Está bien si sientes miedo. El problema es cuando dejas que ese miedo te detenga de tomar acción. ¿Cómo es que puedes tomar la acción con miedo? Un malentendido es de que algún día se van a sentir listas. Pero estar lista no es un sentimiento, es una decisión. Entonces tienen que decidir que están listas. Nunca va a llegar un tiempo en que dicen, ya me siento con toda la claridad, ya me siento con toda la confianza. Al contrario, la acción es lo que les da la claridad y la confianza. No tienes que conocer todo el plan. Es imposible, ¿verdad? Solo es necesario tener el próximo paso. ¿Cuál es el primer paso que tienes que tomar? Y ya cuando tomas ese primer paso, los próximos pasos se presentan. Definitivamente puedo decir que muchas me consideran transformadora de vidas. Con más de 250 clientes de coaching y más de 225,000 seguidores en las redes sociales, tengo muchísimos resultados que demuestran cómo las mujeres que han trabajado conmigo o en mi programa de coaching o solamente con escuchar el podcast han transformado por completo sus vidas. Y no solamente sus vidas, pero también la percepción que tienen de ellas mismas. Y creo que la percepción que tenemos de nosotras mismas es lo más importante en la vida, porque depende cómo te veas a ti misma, es las oportunidades que vas a tomar. Eso te deja saber cuáles riesgos vas a tomar, cuándo vas a hablar, aunque siempre te han dicho que caídita te ves más bonita. Es lo que te da el valor de llegar al próximo nivel. El consejo principal que le daría a una mujer que siente temor de dejar la seguridad de su trabajo sería: empieza ahora. Empieza el negocio o el proyecto mientras estés trabajando. No esperes a tener más claridad, no esperes para obtener un certificado o para bajar de peso. O sea, muchas de esas cosas, todas esas cosas más bien, son excusas. Empieza ahora mismo, independientemente del resultado, porque vas a estar agradecida de haber actuado y no importa lo que pase. Pero con el acto de que tomes acción sobre tu propósito, eso te va a hacer sentir con plenitud. Y la realidad es de que eso precisamente es lo que estamos buscando, ¿verdad? Quieres emprender porque sientes que cuando tengas el negocio te vas a sentir con plenitud. Quieres el marido o la esposa porque sientes que teniendo esa persona vas a sentir plenitud. Entonces eso es lo que estamos buscando a lo más profundo. Pero con el acto de tomar acciones hacia el propósito, eso mismo te va a ayudar a sentir más completa ahora. Y la segunda cosa que diría es de que ningún trabajo es seguro. Así que si te quedas en un trabajo por seguridad, debes de saber de que nada es seguro. Por ejemplo,
La última empresa en la que yo trabajé era un startup. Entonces no era una empresa muy grande. Y esa empresa estaba, creo que tenía 4 años cuando yo me metí a esa empresa. Y yo decidí en noviembre, sí, creo que era octubre del 2020, decidí ya irme tiempo completo a mi negocio. Y mi mamá me preguntó que si estaba loca, cómo me iba a ir de un trabajo seguro. También algunas personas en el trabajo estaban muy confundidas. Dicen, ¿cómo te vas a ir de un trabajo seguro durante la pandemia que te deja trabajar de la casa, que te da mucha flexibilidad? Pero yo tuve que seguir mi propósito. Bueno, después de como unos 6 meses de que yo me fui, ya en el año 2021, me di cuenta de que la empresa ya no existe. Entonces, si yo no me hubiera ido, de todos modos me iba a quedar sin trabajo. Entonces, esta idea de que el trabajo, cuando trabajas para alguien más, es seguro, no es cierto. Y lo estamos viendo en el momento con los trabajos del gobierno, que supuestamente eran muy seguros. Y mucha gente que trabajaba en el gobierno ya no tiene trabajo. Entonces, no creas que el trabajo con alguien más es seguro. Courage Driven Latina, que se traduce a Latina Impulsada por Valor, es mi programa de coaching que apoya a las mujeres en encontrar claridad en su propósito en la vida, su propósito de negocio, de lo que les interese, y actuar para lograrlo en 90 días, siguiendo mis frameworks que tengo que les digo, mis Courage Frameworks. Es una comunidad muy hermosa porque es un coaching con un grupo, entonces es grupal. Y es una comunidad hermosa y transformadora donde las mujeres se reúnen para trabajar sobre su propósito, sobre sus metas. Y todas quieren llegar a una versión de ellas mismas que es la versión más alta. Entonces es una comunidad muy hermosa que les da mucha contabilidad y mucho apoyo. Tengo un podcast que se llama Chingona Revolution o Revolución de las Chingonas, y creo que la manera en que logré marcar la diferencia en un mercado saturado es de que, o sea, en primer lugar, el nombre es un poco atrevido, ¿verdad? En México la palabra chingona es algo que significa genial o impresionante, pero en otros países latinoamericanos tiene un significado diferente. Entonces creo que sí, es un nombre muy atrevido, hasta en México, ¿verdad? Porque no es algo que, no es una palabra que utilizara con mis papás, con mis amigas, de seguro. Pero ese es el ambiente que quiero para el podcast. Quiero que se sienta como una reunión de amigas que tienen unas metas muy grandes y quiero que sea un espacio en que las mujeres se puedan sentir empoderadas, que sus sueños grandes no son ridículos, que sí son posibles. Y el mundo sería un mejor lugar cuando mujeres empiezan a vivir una vida más auténtica y a seguir su propósito. Y aunque hay muchos podcasts, también hay más oyentes y creo que hay espacio suficiente para todos. Creo que necesitamos más latinas que lancen podcasts. Precisamente eso es una de las cosas que les apoyo a mis clientas en Courage Driven Latina. Muchas llegan porque su sueño es lanzar un podcast. Entonces, dentro del programa también tengo un curso de cómo lanzar un podcast. Y la manera en que llegan más oyentes al podcast es de que sí promocionamos el podcast en Instagram y también mandamos correos electrónicos, y también constantemente les pido a nuestros oyentes que compartan los episodios con sus amigas. Entonces creo que todo eso nos ha apoyado, de que no solo grabamos los podcasts y los dejamos allí, pero también hacemos marketing del podcast en mis otros canales sociales, en Instagram, pero también por correo electrónico, también con
pidiéndoles a los oyentes que comparten los episodios que les marcaron una diferencia a ellos mismos. Sí, con más de 250 clientas he visto transformaciones que me impresionan a mí misma. Y, o sea, son de dos partes, ¿verdad? Lo primero es de que la experiencia que ya tengo como coach, la experiencia que yo tengo en mi propia vida, pero también las ganas que las clientas le han echado, o el valor que han prestado en sus sueños. Creo que he visto unos resultados drásticos. Es difícil mencionar solo una clienta, pero la primera que me llega a mente es una clienta que ya tenía negocio, era emprendedora, pero solamente había tenido esta empresa como un año. Y ella estaba teniendo un tiempo difícil con su confianza, porque el trabajo que tuvo anteriormente tenía una gerente muy tóxica, que ahora que lo hemos investigado más, parece que miraba a mi clienta como competencia. Pero estas experiencias nos marcan a la confianza, tienen un impacto en nosotros. Entonces, he tenido otras clientas en que quizás no era el trabajo que les marcó su confianza, pero quizás una relación anterior que no era muy saludable. Entonces, con esta clienta específicamente que ya tenía empresa, que ya tenía un negocio, lo que nos enfocamos es en cómo ella misma se miraba, la percepción que ella tenía de ella misma. Solo en eso trabajamos unos 3-4 meses. Y lo que me di cuenta es de que mucho de lo que estaba pasando en su vida y en su negocio era en su mente. No se estaba dejando expresar, y eso la estaba bloqueando para ser creativa. Y dice, me encanta escribir, pero no he podido escribir. Y lo que me gusta escribir es poesía. Entonces yo le di un reto de, ok, por 3 meses vas a escribir poesía. Y sé de que se escucha como que te estoy dando consejos que no te van a apoyar en crecer el negocio, pero tenme confianza y en un mes vemos cómo estás. Un mes después de escribir poesía, ya había lanzado un blog para su negocio, ya había contratado más negocio, de oportunidades que ya estaban allí, pero ella misma los estaba bloqueando. Y era porque no se estaba dejando expresar creativamente y porque su confianza estaba afectada por esa situación anteriormente. Y hace como un mes me dice, ¿sabes qué? Esta semana gané más de $70,000. Entonces, ahora para este año, esa misma clienta está en el camino de llegar a $1 millón en ventas del año de 2025. Y creo que me gusta mucho ese ejemplo, porque no era de que ella no sabía qué hacer en su negocio, más bien era de que ella tenía un bloque de confianza y de creatividad. Y a veces la manera en tener el éxito que queremos está en esas cosas difíciles que no queremos ver, en confrontar las situaciones del pasado para poder crecer su confianza, y en escribir poesía, que de veras no era por escribir la poesía, era más bien para que ella pudiera entrar en un flow creativo. Y otra cosa que voy a mencionar aquí, porque no estoy diciendo su nombre todavía, porque todavía es confidencial, pero todo lo que escribió durante ese mes siguió con ese proyecto y ahora está buscando cómo publicar el libro de poesía. Entonces, lo que era un mes tan difícil para ella, en que se sentía bloqueada en todas áreas de su vida, se convirtió en el mes más transformativo de su negocio y de su vida. Definitivamente creo que mi experiencia en el mundo de tecnología me apoyó en mi propósito
de apoyar a clientes y más bien en mi propósito de emprender, porque creo que toda la experiencia es buena experiencia. Y cuando yo trabajaba en tecnología no me di cuenta de que yo estaba aprendiendo las herramientas y los hábitos que necesitaba para dirigir mi propio negocio. Pero ahora, mirando para atrás, creo que Steve Jobs es el que tiene un dicho que es de que no podemos conectar los puntos mirando hacia frente, solo podemos conectar los puntos mirando hacia atrás. Y ahora mirando hacia atrás, ahora entiendo que porque trabajé en marketing, en ventas, en anuncios y también aprendí a utilizar tecnología para automatizar mi negocio, se me hizo más fácil que se le hiciera a alguien más que no tuviera esa experiencia en tecnología como yo tenía. O sea, toda esa experiencia me apoyó en muchas maneras. Entonces, las personas que estén trabajando un trabajo que quizás se sienten que no es su propósito, está bien que estén allí, pero pregúntense, ¿qué es lo que estoy aprendiendo ahorita que quizás puedo llevar a mi propio negocio? Y eso cambia cómo llegas al trabajo. En lugar de decir, ya no quiero estar aquí, llegas con una energía de que, ¿qué puedo aprender para para que me lo lleve a mi próximo paso? Me siento muy honrada de haber sido reconocida por New York Times, LA Times, Telemundo, pero definitivamente creo que es el comienzo. Yo tengo sueños de escribir un libro, de ganar premios y de fundar mi propia organización para darle becas a latinas más jóvenes y tener más impacto en la comunidad. Entonces, aunque estoy muy honrada, siento que es el comienzo. Creo que la primera es de que dejen de preguntarle a la gente cómo llegar a lugares que nunca han visitado. En otras palabras, lo que quiero decir es, deja de esperar que tu familia o tu esposo o tus amigas confirmen tus sueños de emprender cuando ellos mismos no tienen negocio. Es muy difícil de que te den la validación que buscas cuando no entienden lo que quieres hacer. Y eso me lleva al punto número 2, que es rodéate con una comunidad de personas que tengan objetos similares, que tengan metas similares, que también quieran emprender, que también quieran tener una marca personal en las redes sociales. Porque y esas personas más probable no van a ser tus amistades de niñez, no van a ser tu familia que amas mucho, pero no entienden lo que quieres hacer. Entonces, nosotras mismas a veces nos hacemos la vida muy difícil buscando validación con las personas que no entienden lo que queremos hacer. Y por eso tener una comunidad como Latinas Reales es muy importante, es vital. Y mi tercer consejo sería, empieza hoy. Deja de esperar más claridad, más confianza, porque la claridad y la confianza se obtienen al actuar.